coyuntura internacional. Qué interesante tema. Le pido al equipo que nos grabe para saludar al historiador, al compañero Molay Mason Tiveros. ¿Cómo estás, querido Molay? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Hola, hola, buenos días. Espero que sí me oyen bien, ¿verdad? Excelentemente, excelentemente. Excelente, precioso. Pues abrazos, saludos, camaradas. Gracias por la invitación, Toño. Gracias por esta mañanita fresca de plática, charla, noticias. Y saludos a todo el equipo de Sin Censura y a toda la raza que sigue este canal tempranero y combativo. Eso es, combativo por sobre todo. Eso. Y pues, ¿qué te parece que empezamos con el tema, ¿no? Que vamos a hablar, es que me gusta mucho tu tema, lo mandó doña Ceci, fútbol, élites y coyuntura internacional. ¿Qué te parece que comenzamos con hoy que tenemos tiempo que no va a haber mañanera? eh, Pues hablemos de la coyuntura internacional que pues corresponde a todo esto, ¿no? Desde claro, lo que pues inicia ahí en Rusia, ¿no? Inicia en Estados Unidos más bien, ¿no? El hecho de que el presidente Biden pues quitara esta prohibición para que Ucrania pueda utilizar armas estadounidenses desde su país hacia Rusia, la advertencia de un ministro ruso, no fue de Putin, fue de un ministro ruso de que con esto se podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Pues también la cumbre del G20 en la que participa en lo más positivo la doctora Sheinbaum mientras es atacada por fachos en Estados Unidos, en Canadá. Danos tu opinión sobre todo esto, Molay. sí, pues yo creo que ahorita lo más relevante es justo esta provocación de Joe Biden, ¿no? Que demuestra ser un auténtico imbécil, ¿no? Un irresponsable. Hay una caricatura de Alma Yadin que les mandé, donde está Joe Biden con Zelensky y dice, vamos Zelensky, nunca, este, fíjate, dice, vamos Volodymyr, el puesto de idiotas de largo alcance no nos lo quita nadie, ¿no? Y sí, pues así están. Pero justo sale Kim Jong-un, ¿no? Que es cada vez más protagónico en estos días y dice lo que es. Kim Jong-un dice que no es un analista internacional, no es un periodista, es el presidente de Corea del Norte, ¿no? Y dice Estados Unidos plantea utilizar como fuerza de ataque directa al ejército de Ucrania contra Rusia. Así de claro, ¿no? Hasta ahora había sido la OTAN la que había utilizado al ejército de Ucrania como fuerza de ataque. Estados Unidos ha sido el estratega parapetado que está moviendo los hilos de la economía y de la política en Europa, ¿no? Es muy lamentable ver a los líderes europeos subordinados totalmente a la agenda norteamericana, pero era la OTAN la fuerza militar oficial que empujaba al ejército ucraniano a provocar el conflicto y el crecimiento del conflicto, ¿no? El aceleramiento del conflicto contra Rusia desde el 2014. Esto no empezó ni con la operación militar especial de Rusia, ni es un asunto de estas semanas y años, ni con Biden empezó. Esto viene del 2014. Pero ahora, en la desesperación de que se acaba su gobierno, justo ayer en un círculo de estudio discutíamos el tema y decíamos cómo en los gobiernos norteamericanos, cuando un gobierno deja la administración y está en una guerra, que normalmente esa es la situación, siempre están en guerra, aceleran todas las contradicciones de la guerra, le meten dinero, quitan y ponen leyes para acelerar la guerra y tratar de resolverla en los meses que le quedan de administración o entramparla de tal manera que la siguiente administración pues llegue y tenga que involucrarse en la guerra, ¿no? Y eso no es más que garantizar los negocios de los cuates que tienen sus inversiones militaristas, armamentistas, en el negocio de la muerte, que es el gran negocio de los Estados Unidos, ¿no? Y pues ahora estamos viendo justo esta provocación de Biden, pues es eso, ¿no? Soltarle las manos a lo que queda del ejército ucraniano, ¿no? Sobre todo a los altos mandos, que tienen armas, están armados hasta los dientes por Estados Unidos y por Europa,
para defender su país se les han regalado y vendido baratas armas de muy alta potencia, muy alto nivel de fuego. Hasta ahora solo podían utilizarlo en el territorio ucraniano. Por si alguien dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues hasta ahora solo se podían usar las armas que Estados Unidos le había proporcionado a Ucrania en territorio ucraniano como defensa, en la hipótesis, que ya demostramos que es falsa, de que Rusia es una potencia agresora y que está invadiendo Ucrania, cuando lo que realmente está pasando es que Rusia se está defendiendo de una provocación atlántica que está orquestada desde Estados Unidos. Y hoy queda más claro que nunca, ahora podrán usar la alta tecnología militar, tecnología de muerte gringa, para atacar territorio profundo, hasta ellos le llaman así, ¿no? Sale Joseph Borrell, ¿no? Y dice que se tiene que permitir el ataque del territorio profundo de Rusia por parte de Ucrania. Pues lo que están haciendo es firmando la sentencia de muerte de Ucrania. Yo creo que eso es lo que están haciendo. Y sí, están generando condiciones de un conflicto internacional mucho más, mucho más grave, ¿no? Que ya estamos a las puertas de ese conflicto internacional. Y por eso yo introducí el tema del fútbol, que ya lo iremos desglosando, pero nada más por dar un dato futbolístico, hablando de Corea del Norte, pues la selección femenil sub-17 Corea del Norte es campeón del mundo del fútbol, ¿no? Entonces, ahí hay algo que les está funcionando. Creo que deberíamos aprender un poquito. Y el otro tema que tiene que ver con Corea del Norte, pues es justo la utilización de fuerzas, ¿no? Militares coreanas, norcoreanas, por parte de Rusia, ¿no? Que había sido denunciado ¿cómo este compartir, ¿no? De las fuerzas coreanas de cerca de 100.000 efectivos militares, que son bastantes, ¿no? Y se había denunciado, se había desmentido. Hoy no está muy claro cuál es el- la actividad de estos efectivos. Lo que diría el derecho internacional es que si Rusia utiliza los efectivos norcoreanos dentro de sus fronteras, un poco lo que pasa con las armas gringas, ¿no? Estaría en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Porque pues un país puede pedir ayuda de sus aliados dentro de su territorio y en el marco de su legalidad, ¿no? Digamos, si las tropas coreanas son utilizadas para expulsar la invasión en Kursk, ¿no? La invasión ucraniana en Kursk, pues estaría en todo su derecho de hacerlo y no rompería la legalidad militar, ¿no? El marco internacional, el derecho internacional. Pero sí, las tropas coreanas accedieran a territorio ucraniano y combatieran en territorio ucraniano, entonces ahí sí tendríamos una situación bastante compleja para el derecho internacional, ¿no? Pero justo son detalles que son los defensores del derecho internacional y sobre todo los que apoyan al lado de la OTAN, son detalles que siempre se les van cuando se trata de otros países que no son aliados de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Líbano, por ejemplo, Gaza, Siria, ¿no? Irak, en donde es todo tipo de derecho internacional, toda legalidad está pues quebrantada por el proceso de colonización, de invasión, de destrucción, de genocidio, de aniquilamiento que lleva a cabo Israel, apoyado también por Estados Unidos. Entonces, pues sí, estamos atendiendo a cómo se rompe todo tipo de marco, ¿no? Todo tipo de acuerdo, consenso, legalidad establecida eh, por en los años postrimeros de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa institucionalidad que intentaba ser una institucionalidad internacional multilateral, pues hoy se está quebrantando y la están quebrantando las élites, ¿no? Y a los que les toca sufrir las consecuencias, pero sobre todo resistir. Y esa es la parte más importante. A los que les toca resistir organizadamente, a los que les toca resistir creativamente, movilizadamente,
con ideas y con acción política, pues es a los pueblos del mundo, ¿no? Las élites están demostrando un fracaso, terrible fracaso, en su labor de dirigir el orden mundial, ¿no? Y ese es algo que hay que poner muy, muy en cuenta, mi queridísimo Toño. Sí, y es algo que se ha venido advirtiendo ya, ¿no? Por parte de ya muchísimos académicos, del mismo Papa Francisco, ¿no? De cómo es que esas élites están en el absoluto fracaso con sus viejas estructuras, nos están llevando a todos a la ruina. Aquí me gustaría también incluir el cambio climático, que es, pues ahora sí, claro y evidente, aunque haya muchos negacionistas allá afuera. Y es algo que también, ¿no? En la parte de las élites que sí reconocen el cambio climático, se lo atribuyen a la gente de a pie, ¿no? Dicen, es que ustedes no reciclan, es que ustedes contaminan mucho por no utilizar la bicicleta, ¿no? Cuando pues son las grandes corporaciones las que están, las que siguen generando pues este carbón en la atmósfera que está provocando vamos, el cambio climático, ¿no? Y que es, en todo caso, una responsabilidad absoluta de las élites. Pero estoy todavía muy interesado en poder desmenuzar, como bien decías, Molay, esta parte del fútbol. Cuéntanos de qué va esto, cuéntanos cómo está la cosa. Sí, es que ha habido dos acontecimientos muy interesantes, ¿no? Digo, el más reciente y más doloroso para uno es el papelón que hizo la selección mexicana de fútbol contra Honduras, ¿no? Y pues bueno, todo eso tiene una explicación, ¿no? No profundizaré demasiado, pero digo, hay una explicación que todo el mundo la sabe, ¿no? Que es cómo las élites, ¿no? Las élites económicas tomaron al deporte nacional, pero sobre todo al deporte convertido en espectáculo, ¿no? Al fútbol, como un juguetito, ¿no? Como cuando las élites, cuando grupos de poder, cuando grupos de interés toman como juguetito y como negocio particular una actividad, la que sea, la convierten en eso, en basura, ¿no? Y entonces, ¿y qué tipo de élites? Porque no solo en nuestro país las élites toman el fútbol como juguetito y como negocio, sino élites que como negocio tienen el hacer mal las cosas, ¿no? Élites que nos dieron televisión chatarra durante décadas, élites que convirtieron a nuestro país en un país dependiente, en un país sin industria, en un país pobre, un país rico con pueblo pobre, con gobierno pobre y con élites multimillonarias. Pues esas élites que hacen negocio de perder, hacen negocio de hacer mal las cosas, son élites cipayas, ¿sí? Son élites que tenían en nuestro país en el subdesarrollo, ¿no? Es la lumpenburguesía, ¿no? Había un teórico de la teoría de la dependencia de los años 60 que decía lumpenburguesía, lumpendesarrollo, ¿no? Entonces es una lumpenburguesía, una burguesía ignorante, una burguesía apátrida, una burguesía sin preparación, heredera de riquezas que no sabe administrar, ¿no? Y pues que no, ahora los vemos como gente que no paga impuestos, no tiene ningún tipo de filiación nacional con su patria, ¿no? No defiende, no están vinculados sus intereses de clase a sus intereses de nación, entonces no le genera ningún problema que su país se hunda mientras él haga negocio con eso, ¿no? Y pues esas élites cipayas, lumpenburguesas, tomaron el fútbol como su juguete y como su negocio particular. Y el gran resultado de eso se vio acá en Honduras. Bueno, se vio en el Mundial de Qatar y se ha visto en muchas ocasiones, pero el más reciente de sus espectáculos, pues eso es el espectáculo que dieron en Honduras, el seleccionado nacional, que son hijos de alguien, amigos de alguien, parientes de alguien, cuates de alguien, que nunca se han enfrentado a un equipo del barrio, que nunca jugaron cáscara en la calle, ¿no? Que más bien son gente elitista, gente con influencias, que por eso es llevada a los equipos, por eso es debutado y por eso es llevada a la selección nacional, en una cadena de corrupción y de compadrazgos, pues que tiene ese resultado, ¿no? Un resultado miserable. Y eso tiene que ver directamente con cómo se hacen negocios y cómo se manejan las élites y cómo estamos frente a una total irresponsabilidad de grupos de poder
Yo siempre insisto en esto, las élites en nuestro país y en el mundo cada vez más dejan de ser clases dirigentes para quedarse solo como clases dominantes. Lo único que los tiene en las riendas de las naciones es la acumulación de riqueza mala vida, la acumulación de riqueza que las tiene en este compadrazgo del poder político con el poder económico, ¿no? Pero que justamente una revolución pacífica como la mexicana, que separa o que plantea la separación del poder político con respecto al poder económico, es lo que va permitiendo que esas élites tengan menos capacidad de mover las palancas del Estado y que más bien tengan que someterse a la colectividad y al Estado como representación de esa colectividad y dejar de ser clase dominante, ¿no? Puede ser clase pudiente, pero tienen que dejar de ser clase dominante. Hoy las élites son clases dominantes y nos están llevando a la matazón, nos están llevando al despeñadero, diríamos antes, ¿no? Entonces, fueron clases dirigentes. ¿Por qué? Pues porque las revoluciones burguesas pusieron en el poder político a las burguesías, en el poder político y el poder económico, y la estructura del capitalismo mundial se hizo con las burguesías ahí arriba como clases dirigentes, pero esas clases eran clases ilustradas en muchos casos, eran clases ilustradas, no eran lumpen burguesías. Y hoy tenemos a los herederos de esas clases ilustradas, que son herederos que no se han puesto a estudiar, que se han educado en universidades creadas por ellos mismos, donde estudian las cosas que a ellos les gusta estudiar, que solo les explica cómo el mundo es así porque así tiene que ser. Y no tienen una racionalidad científica, mucho menos una racionalidad ética y mucho menos una mínima empatía con el otro. No comprenden la filialidad que se debe tener hacia el prójimo, ¿no? Y entonces, pues son así, son gente con dinero que no tiene capacidad de sentir la indignación de ver la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Son venales, ¿no? Y hacen malos negocios, porque pues tampoco saben hacer negocios, en realidad todo lo han heredado, ¿no? Son herederos de una estructura de poder que ha estado allí ya durante 200 años. Y hoy pasamos, que esto es muy interesante, a una etapa que algunos economistas están llamando el tecnofeudalismo, ¿no? Particularmente Yanis Varoufakis, ¿no? Este economista griego, plantea esto de el tecnofeudalismo por cómo las aplicaciones, ¿no? Estas tecnologías y las aplicaciones tecnológicas ya están haciendo grandes negocios que los han convertido a las empresas de la tecnología en las empresas más rentables del mundo, ¿no? Y a partir de la renta, no a partir de la producción, no a partir de la producción industrial, no a partir de la producción económica, sino a partir de la renta del ciberespacio y de la compra y venta de datos, ¿no? Y entonces ese tecnofeudalismo, improductivo pero muy rentable, se ha convertido en uno de los motores más dinámicos de la economía global, ¿no? Y ha creado una pequeñísima élite de súper enriquecidos, hipermillonarios, que tampoco tienen ninguna empatía con el planeta, ¿no? Pero que tienen el poder de quitar y poner gobiernos, ¿no? O incluso de pagar sus cargos en los gobiernos más poderosos del mundo, como el caso de Elon Musk, ¿no? Que es un caso escandaloso, ¿no? Como él le da unos cuantos millones de dólares a la campaña de Donald Trump como si los necesitara, y con eso se paga tener un ministro de asuntos sin importancia en el gobierno de Donald Trump. Ya veremos cómo funciona esto, pero justo forma parte de este entramado tan peligroso que es estos tecnofeudales del cibercapitalismo y los gobiernos imperiales y esta decadencia de las élites que llevan al mundo al matadero, ¿no? Entonces, eso es grave. Y el otro asentamiento futbolístico es lo que pasó con el Maccabi, ¿no? Que ustedes dieron aquí la nota y creo que hay mucha información al respecto, ¿no? Lo que pasó con el Maccabi en Ámsterdam, ¿no? Que va el equipo de fútbol. Y luego París, ¿no? No, pero en París fue la selección de La Israel. selección de Israel, sí, sí, sí. Sí, sí.
Sí, sí, pero el Maccabi es un equipo de la liga israelí, ¿no? Que fue a jugar a Ámsterdam y llegaron los hinchas, ¿no? La afición, le decimos aquí, y son hooligans, ¿no? Y llegaron a golpear gente, a romper cosas, a hacer vandalismo, a arrancar banderas de Palestina, que es la bandera de la humanidad, insisto, y hacer destrozos, pero además de los destrozos que, bueno, son propios de los hooligans, ¿no? Nada que no hayamos visto, salvo los ataques de odio contra lo palestino, nada que no hayamos visto con otros hooligans, con otras aficiones, pero las consignas que gritaban, las consignas de ya no hay escuelas en Palestina porque ya no quedan niños, ¿no? Las consignas de que hay que matarlos a todos, consignas abiertamente genocidas, fascistas, consignas supremacistas, a cualquier equipo de fútbol del planeta lo hubieran castigado cerrándole el estadio y suspendiéndolo durante años de cualquier liga de fútbol, ¿no? Pero no, a ellos nada, no les tocan con el pétalo de una rosa. Afortunadamente, y yo me hago responsable de mis palabras, afortunadamente la ciudadanía de Ámsterdam los puso en su lugar a los cabrones, porque así es como hay que tratar a esos cabrones en cualquier parte del mundo donde se presenten. Así como la ciudadanía de Ámsterdam los puso en su lugar, a uno, cuando lo sometieron a uno de los vándalos estos, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hacen las élites cipayas, las élites lumpenburguesas? Cuando Lloran. lloran, pero además los quería sobornar, ¿te das cuenta? Ah, sí, sí, sí. Te doy dinero, que es lo único que saben hacer. Y esto Creen que mientras pues, los otros le decían, es que están matando niños, y el otro dice, exacto. te doy dinero, no sé. Va a decir, oye, lo siento mucho, no sé, yo no soy, es el que hace eso, no lo niega, te doy No, dinero. porque lo estaban reivindicando en sus ¿Sí? consignas, ¿no? Y entonces ellos le dicen, pues grita Palestina libre, cabrón, ¿no? Y él grita Palestina libre, ¿no? Y esto es, bueno, ese es un fenómeno muy interesante. A México, ¿qué le hubiera pasado? A México por gritar la consigna esa, ¿no? Que es una consigna, sí, con rasgos machistas, patriarcales, una consigna discriminativa, ¿no? Esa donde la afición le hacía, ¿no? Y soltaban el grito y castigaron a la afición mexicana. Y al equipo de fútbol lo multaron, ¿no? Ya de varios años atrás tenemos ese problema de que la afición mexicana no puede hacer esa consigna machista, homófoba, porque que además no es esa la intención de la afición cuando la grita, pero bueno, digamos que para el mundo es homófoba y entonces no se puede seguir gritando. Y luego sale la otra afición a gritar consignas racistas, xenófobas, consignas supremacistas, y la FIFA, bien, gracias, no pasa nada, ¿no? Entonces, todo lo que se le permite hacer a los representantes del genocidio en Palestina es brutal. Y el otro caso es lo que tú has señalado, ¿no? La participación de Israel en el encuentro de fútbol en contra de Francia en París, ¿no? Donde ahí qué es lo que vimos. Vimos cómo sí se pueden hacer cosas, ¿no? Porque el boicot, ¿no? El boicot, la desinversión, y funcionó porque más del 80% de los boletos no se vendieron, ¿no? Cuando la afición francesa es muy futbolera, a la afición francesa le gusta ir a ver a su selección jugar, pero la consigna ahí fue no, no hay que ir a ver a los sionistas. Y la pequeña cantidad de gente que fue a protestar, ¿no? Fue a denunciar. Y pues ni tardos ni perezosos, la afición sionista provocó el zafarrancho allí en el estadio. Y lo mismo, ¿no? Si la afición de México va a un estadio y provoca una pelea, pues ahí hay consecuencias. Se castiga al equipo, se castiga a la afición, se cierra el estadio, ¿no? Entonces, acá sin consecuencias, son víctimas, se victimizan. Todavía los medios de comunicación, los políticos ignorantes o cobardes que están en las administraciones locales y estatales, que ceden a los intereses del sionismo, todavía son parte de esas élites podridas, de esas élites cipayas, de esas élites lumpenburguesas, que se dejan someter por los asesinos. Ahorita ya no es solo someterse por el poder económico, sino es someterse por los criminales de guerra que
son los sionistas y toda su representación en todo el mundo son cómplices de los crímenes de guerra que están haciendo, incluido su equipo de fútbol. Entonces son estampas muy interesantes donde se vincula lo futbolístico con la lucha de clases y con la dinámica de las élites dominantes, económicamente dominantes, pero ya no dominantes legítimamente en la cuestión política y ya no dirigentes del destino del mundo, sino más bien dominantes y que están llevando en su dominación, en su ejercicio de dominación, al mundo hacia la hecatombe, ¿no? Y pues hoy, la nota que tú diste hace ratito, pues ya nos da el escenario completo, ¿no? De cómo estas élites están diciendo guerra, guerra y más guerra, ¿no? Y pues allí está, ¿no? Lo del Maccabi, lo del Israel-Francia, lo de nuestra selección con Honduras y el campeonato mundial de las chavitas de Corea del Norte, que no hay que meterlo en saco roto, ¿no? Algo están haciendo bien por allí. No, a ver, y además, me parece repugnante que los medios de comunicación corporativos todos se hayan puesto del lado de, hasta de los hooligans en este caso, que dijeron cosas horribles y tuvieran el descaro, Molay, querido público consentidor, de decir, es que son actos antisemitas. Bueno, hasta el presidente Biden salió a condenar junto con Justin Trudeau, no lo hizo así la doctora Claudia Sheinbaum, quien por cierto de los tres mandatarios de Norteamérica es la única judía, ¿no? Pero tanto Biden como Trudeau salieron ahí a condenar el antisemitismo en Ámsterdam y luego en París, y vete a saber qué, ¿no? Cuando pues fue una provocación absoluta de aficionados muy obtusos, racistas, violentos, que en todo caso pues, los antisemitas están haciendo ellos al utilizar al pueblo judío para este tipo de finalidades. Pero con lo que nos platicaba sobre los mediocres privilegiados, ¿no? Este concepto que nos encanta aquí en Sin Censura explorar, lo que nos platicas de estas élites, muy cipayas, perdedoras, con falta de preparación, con una ignorancia absoluta, me pone a pensar muchísimo en el multimillonario y barbaján Ricardo Salinas Pliego. Un tipejo que asegura que ha trabajado mucho toda su vida y que todo lo que tiene se lo merece, pero que pues, usted lo sabe perfectamente, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, recibió una serie de prebendas y de situaciones muy positivas para sus empresas, entre estas obtener la concesión de TV Azteca, entre muchas otras, lo cual, bueno, pues provocó que se enriqueciera en gran medida y hoy se ha convertido en lo que dice Molay Maza, ¿no? Un tipo, pues, de lo más mediocre, de lo más agresivo, vulgar, cuestionable, que pues es uno de los principales representantes de las élites. Él se cree muy inteligente, pero más bien pues ha tenido mucha suerte. Yo recuerdo mucho, y esto es algo que nunca se cuestiona, querido Molay, querido público consentidor, como es que ya después de que había fracasado por sobre todo la empresa Blockbuster, la corporación Blockbuster, a este se le ocurrió comprarla pensando que a lo mejor iba a pegar haciendo algunos cambios en México. El caso empresarial de Blockbuster es muy interesante. A principios de la década del 2000, la compañía Netflix le ofreció a Blockbuster comprarle, ¿no? Dijo, mira, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero no es que, no es que nosotros seamos profetas o que podemos predecir el futuro. Sin embargo, pues si viene la era digital y tus DVDs, tus VHS, pues van a valer madres, todo se va a poder hacer vía streaming. Y yo te ofrezco comprarte tu empresa ahora pues así al menos te llevas algo. Y los de Blockbuster dijeron, no, claro que no, no te vendemos. Y pues fue una de las peores decisiones corporativas en la historia del mundo. Usted sabe perfectamente que pues de un momento para otro Blockbuster se fue a la chingada, así, pero a la chingada. ¿Y quién creen que lo compró? Para, según él, hacerlo despegar en México, ya cuando estaba en la absoluta bancarrota, ¿eh? Pues este señor que tiene ahí en pantalla que se cree el amo de las finanzas. ¿Qué opinas de esto, Molay? Fíjate, ese detalle no lo conocía,
qué negociazo, ¿no? Sí, Eso es lo que demuestra justo que son élites poco ilustradas, ¿no? Porque yo, siendo un barbaján de barrio, pues yo tenía algún cuate por allí que ya se había dado su vuelta a China y ya nos decía, no, no mames, o sea, los discos van a desaparecer, ¿eh? Y tú no le creías, así, no, ¿cómo crees? ¿Cómo van a desaparecer? Pues sí, es el soporte donde está toda nuestra música. No, no, compa. Así, eso, el MP3 y todo eso, uff, eso va a ser superadísimo. Y tú decías, pues no, yo no lo veo, pues no, pero ellos ya se habían dado su vuelta por China y habían visto todo este proceso de tecnologización tan tremendo que tienen allá y que están adelantados por lo menos 50 años con respecto de Estados Unidos, según dicen. Y entonces, pues ya eso ya se veía venir, ¿no? Ya la gente que sabía que era cuestión de tiempo para que todos los soportes físicos de la información volaran por los cielos, ¿no? Incluso esto de que las computadoras ya ni siquiera iban a tener una cajita para los discos compactos, ¿no? Y uno ya se había acostumbrado a tener allí poner sus discos en la computadora, pues ya no. Pero pues como empresario, como visionario, que te pasen esas cosas, digo, bueno, no, todos tenemos nuestros malos ratos. Pero no, este tipejo, además de ser yo creo que es un mal empresario, ¿no? Más bien como dice el maestro Cruz, es un abonero millonario que ha hecho dinero como los peores han hecho dinero, ¿no? A partir del agiotismo, ¿no? A partir de la usura. Es un usurero, ¿no? Como un montón de sionistas hijos de la mala noche son usureros, eso es lo que son, ¿no? Y viene extorsionando a la gente, oprimiendo a la gente, tanto a sus deudores como a sus trabajadores, es como han amasado grandes fortunas, ¿no? Son grandes acumuladores de plusvalor, eso es lo que son grandes acumuladores de salarios no pagados a sus trabajadores. Sus fortunas están hechas de los salarios que no les pagan a los trabajadores y por la explotación que ejercen en contra de ellos. Eso es lo que los hace ricos. Pero además, dentro del mundo de las élites, cipayas y lumpenburguesas, pues es de los peores, ¿no? Es de los más groseros, es de los más ramplones y simplones, ¿no? Agresivos. Y es yo creo que de los que más tienen deudas. Entonces, más bien tiene un gran negocio, una gran acumulación de capital a partir de que él no perdona las deudas y a él sí exige que se le perdonen las deudas, ¿no? Esa es su gran astucia. Él no paga lo que debe y obliga violentamente a que a él sí le paguen lo que ni siquiera les deben, ¿no? O sea, porque además las cosas que venden en sus tiendas, desgraciadamente este conocimiento no se ha hecho suficientemente masivo y popular, pero todo lo que venden en sus tiendas en abonos chiquitos es para pagar un chinguito, no es para pagar poquito. La gente acaba pagando el doble o el triple de lo que cuestan los productos, ¿no? Esto aquí en China se llama timar a la gente, se llama engañar, ¿no? Entonces vive del engaño, pero eso tiene que saberlo muy bien nuestro pueblo. Cuando se compran un colchón o una motocicleta en abonos chiquitos, al final la van a pagar al triple de lo que le hubieran pagado si hubieran ahorrado su lanita. Lo malo es que luego nuestro pueblo vivimos al día y vamos por lo urgente y a veces lo urgente pues es la moto para meterte a la aplicación a trabajar y meterte de repartidor. Y entonces ese vivir en la urgencia, vivir en la necesidad, también forma parte de la opresión sistemática que se hace en contra de las clases trabajadoras y que lo aprovechan muy bien ojetes como este. Ese es el asunto. No, no, los ricos no son ricos, sobre todo en el siglo XXI. No se hacen ricos, ningún millonario en el siglo XXI se hizo millonario por su genialidad. Se hacen millonarios porque, siendo parte ya de la élite, o heredan, que es el caso de Salinas Pliego, él es un heredero, él no es un empresario, es un heredero, o ya en vivir en circunstancias privilegiadas les permite aprovecharse de otros.
y acumular la riqueza, ¿no? Y la riqueza que se acumula, insisto en ese es un dato económico documentado, demostrado y teorizado y con una gran bibliografía. Los ricos se hacen ricos explotando, no pagando los salarios justos que se tienen que pagar a los trabajadores. Y hablando de salarios justos, de hecho me estoy tomando una licencia porque no existe eso. Pero bueno, no pagando los salarios suficientes a los trabajadores y generando la tasa de plusvalía, que son los salarios no pagados, que es lo que se convierte en la gran ganancia, la gran riqueza, ¿no? Y luego ya el mercado hace la otra parte del trabajo, ¿no? Con la circulación de las mercancías. Pero pues de genio este señor, pues no tiene nada, más bien es un deudor y yo creo que el Estado mexicano, que eso forma parte del análisis de coyuntura, ¿no? Como el Estado mexicano, en esta etapa de cuarta transformación, ¿no? En una etapa de reconstrucción, de regeneración, yo siempre insisto mucho en eso, desde el gobierno de Andrés Manuel hacia acá, estamos en un proceso de reconstrucción nacional, ¿no? Y ese proceso de reconstrucción nacional implica no abrir demasiados frentes frente a las élites cipayas, lumpenburguesas que nos metieron en la situación de dependencia y de subdesarrollo en el que estábamos, que todavía estamos, pero estamos saliendo. Por eso estamos en reconstrucción nacional, porque estamos en un proceso de reconstruir nuestro país para salir del subdesarrollo, de la pobreza, pero esas élites nos metieron allí, ¿no? Entonces, al cuidar, no abrir frentes contra esas élites, pues es el cuidar justo no bronquearte con estos personajes, ¿no? Porque en otra situación, y espero no falte mucho para eso, este cuate hay que ya quitarle ya se merece con creces que se le retire la concesión del espectro radioeléctrico y que se recupere lo robado, ¿no? Justo el instituto para devolver al pueblo lo robado tendría que ir por las instalaciones de Televisión Azteca y decir, esto es de la nación, esto es del pueblo. Y abrir un canal público nuevo con esa infraestructura del canal. Y a este cuate obligarlo a pagar sus deudas, pero ya sin posibilidad de seguir operando esa fábrica de mentiras y de mierda, porque además producen pura mierda, que es Televisión Azteca, ¿no? Hablando de eso, nos acaban de regalar también un espectáculo, ¿no? Con eso que... Sí, sí, no, eso fue en Televisa, perdón, ya me estaba confundiendo. Pues son Gracias, la misma Toño. mierda, son la misma mierda. Yo siempre he dicho que ambos, bueno, en primer lugar, la fábrica de la mierda es Televisa y la segunda fábrica de la mierda es TV Azteca. Son fábricas de mierda ambas, ¿no? Nos regalan una cantidad impresionante de infamias. Voy a sostener hasta el cansancio que ambas cadenas, especialmente Televisa, mantuvieron al pueblo de México en la absoluta ignorancia. Sé que ya incluso Molay, querido público consentidor, se cae en un lugar común al decir que la ignorancia pues provoca que el pueblo se mantenga encadenado, ¿no? Que la ignorancia permite que exista un pueblo dócil, un pueblo maleable, ¿no? Y pues a eso se dedicaron en Televisa, en TV Azteca durante tanto tiempo, pero es la verdad, ¿no? O sea, esa es la verdad. Yo verdad, creo que México comenzaría incluso a tener muchos más avances, mucho más despertar. Si al menos esas dos televisoras pues se terminaran de una vez por todas, ¿no? Les quitaran la concesión. Y el gobierno tiene todo para hacerlo. Efectivamente, en el caso de TV Azteca, creo que se acaba la concesión en 2057, una cosa así. Pero ante la cantidad de irregularidades en las que ha incurrido el dueño de esa fábrica de mierda, sí deberían tratar de tomar cartas en el asunto. Pero fíjate, todo se remite a la mediocridad de la que hablas, Mola. Y este es un tema muy interesante que vale la pena retomar hoy que estamos pues viendo esta cumbre del G20 con supuestamente los mejores y las mejores del mundo al frente de los grandes puestos de la política, del poder ejecutivo en cuanto a todos los países. Si bien es cierto,
en el caso de las televisoras, el papá de los Azcárraga, el mero mero ¿no? Emilio Azcárraga fulanito, ¿no? El que creó la W y luego Televisa tuvo gran éxito debido a su dedicación en cuanto a precisamente, ¿no? Embrutecer al pueblo con tanta porquería, pues poco a poco sus familiares fueron provocando que pues todo cayera en la absoluta mediocridad en cuanto a lo corporativo se refiere, y pues hoy estamos viendo cómo es que ya Televisa no da una, ¿no? No tiene ganancias, tuvo que renunciar el nieto de este sujeto, cuando efectivamente, ¿no? Al hablar de la maldad, ¿no? Pues también se puede hablar de casos de éxito y de inteligencia. El mero mero de los Azcárraga en su momento consiguió poner un televisor en cada hogar mexicano, y además, como bien decía Molay, ¿no? El papel del fútbol consiguió, pues, posicionar, era la palabra que estaba usando, posicionar al fútbol como el deporte más practicado en México. Antes de los Azcárraga, antes de Televisa, el béisbol se practicaba muchísimo más que el fútbol. Esto por cuestiones históricas y de cercanía con los Estados Unidos, porque ese deporte comienza a practicarse con mucha fuerza en México y en Estados Unidos después de la guerra civil acá en Estados Unidos. Pero se plantea, Molay, tú que eres historiador, me puedes corregir en esto, se plantea que si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, tenían planes junto con Joseph Goebbels para específicamente poner un televisor en todos los hogares del mundo con tal de mantener el control, y que este modelo pues era muy interesante para el viejo de los Azcárraga, ¿no? El más viejo de los Azcárraga. Él sí consiguió implementar este sistema en México, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Décadas y décadas de dominio de nuestras mentes con porquerías como Chespirito, fútbol que nunca, de verdad, o sea, a mí me gusta mucho el fútbol mexicano muchas veces pues no nos lleva a nada, ¿no? La liga mexicana es terrible, la selección pues ni se diga, ¿no? Lo que le han hecho a nuestra selección mexicana, reality shows que no van de verdad, que vienen de la nada y van a la nada, las telenovelas. No sé si quieras platicar algo sobre esto, Molay. Sí, pues es que es muy interesante la historia de Televisa, la historia del fútbol, pero el fenómeno futbolero es un fenómeno global, ¿no? Y entonces en México se hizo el deporte más popular porque en todo el mundo se estaba haciendo el deporte más popular, sobre todo en todo el mundo occidental, ¿no? Y en Europa, ¿no? En Estados Unidos tardó mucho en hacerse popular, ¿no? Porque ahí tenían el fútbol americano y el béisbol, ¿no? Y el básquetbol. Pero los deportes norteamericanos normalmente lo que hacen es tener audiencias televisivas, ¿no? Juegan para los comerciantes, para los comerciales, para la televisión, que es algo muy distinto a la dinámica del fútbol en México o en Europa, ¿no? Pero Azcárraga tenía esa, ¿cómo se llama? Tuvo ese viento a su favor, ¿no? El fútbol era un deporte que estaba creciendo en todo el mundo desde los años 30, ¿no? Desde la organización del primer mundial. Y por cierto, que el campeón fue Uruguay, ¿no? Ahí en el Maracaná. Pero la televisión juega un papel muy importante y la televisión en México es uno de los casos más interesantes del compadrazgo del Estado y las empresas, ¿no? Del Estado postrevolucionario, que además esta asociación que haces del control de los medios de comunicación a partir del poder político y de un poder político autoritario y totalitario, como es el nazi, que acabas de decir el ejemplo. No tengo ese dato, pero no dudo que por supuesto la tecnología de la televisión hubiera sido muy atractiva para una mentalidad como la de Goebbels, ¿no? Por supuesto que sí. Más bien la pregunta es por qué no inventó él la televisión, ¿no? Entonces no era tan listo como se creía. Era un buen propagandista. Y claro que la televisión les hubiera venido como anillo al dedo, ¿no? Usaron el cine así, ¿no? Los nazis revolucionaron el cine a partir de la propaganda, justamente, ¿no?
y la televisión la hubieran usado como la usó el Estado mexicano, por supuesto, el Estado postrevolucionario, que después de abandonar las banderas sociales de la revolución desde el gobierno de Miguel Alemán, ¿no? Con sus atisbos ahí, sus destellos, ¿no? De López Mateos, era un Estado que necesitaba un poderoso aliado en el manejo de los medios de comunicación. Y ese poderoso aliado era el que había creado la estación radial XCW, ¿no? Que era una estación de radio, que era una gran empresa de comunicación, una gran empresa de propaganda, de donde surgieron las estrellas como Pedro Infante y otras, ¿no? Una de esas estrellas, por cierto, era Guadalupe la Chinaca, Blanca Mafalda reduciendo, Blanca Mafalda. Y había muchas estrellas de la época hoy olvidadas totalmente, ¿no? Y el Estado mexicano entendió muy bien que esa comunicación, que los medios de comunicación, esa capacidad de llegar masivamente a las masas populares, podía formar parte del sistema político. Un sistema político que se había empezado a construir desde el ideario de ay, ya se me acaba de Plutarco Elías Calles, ¿no? Que es el que se avienta la puntada de convocar al Partido Nacional Revolucionario, ¿no? De juntar a todos los liderazgos políticos emanados de la revolución, de la guerra civil, y juntarlos y estructurarlos y controlarlos a todos en un solo partido político, que es el Partido Nacional Revolucionario. Hay una fotografía maravillosa donde está Plutarco Elías Calles leyendo un librito. Está sentado en un camastro con un libro. Normalmente la gente no ve qué libro está leyendo Plutarco Elías Calles, pero está leyendo Mein Kampf de Hitler, ¿no? No quiero decir que Plutarco fuera de esa filiación, pero él estudiaba a los liderazgos europeos, ¿no? Es contemporáneo de Hitler, es contemporáneo de Mussolini. Plutarco Elías Calles tenía mucha admiración por la revolución socialista de octubre de Rusia, pero también por la experiencia de la construcción del Estado fascista, del Estado corporativo fascista. A él le interesaba mucho justamente ese Estado corporativo, ¿no? Y genera el Partido Nacional Revolucionario con estos famosísimos, los famosos, ¿cómo se llaman? Sectores, ¿no? Que después lo va a consolidar nuestro Tata Cárdenas, ¿no? Los sectores del PRI, que eran sectores de incidencia y de control corporativo del Estado mexicano postrevolucionario, y uno de sus instrumentos más poderosos fue la televisión, ¿no? Entonces, Azcárraga fue un aliado de ese sistema político. Si no era Azcárraga, pudiera haber sido cualquier otro, ¿no? Pero justamente no hubiera sido nada de Televisa, no hubiera existido Televisa si no hubiera sido por la constitución de un Estado autoritario, postrevolucionario y además capitalista, porque el Estado postrevolucionario abandona las ideas sociales democráticas de la Revolución Mexicana, las guarda y se convierte en un Estado autoritario en beneficio de las élites, y eso nos condena, porque ya te digo, son élites cipayas y lumpenburguesas cuya visión estratégica está reducida al estrecho marco de sus riquezas y no entienden sus intereses de clase vinculados a los intereses nacionales de la patria. Por lo tanto, nunca se convirtieron en algo así que en lo que se llamaba la burguesía nacional, ¿no? En México no tuvimos una burguesía nacional patriota, ¿no? Una burguesía que defendiera los intereses del país porque ubicaba sus intereses vinculados a los intereses del país. No tuvimos eso. Lo que teníamos era estos juniors, ¿no? A la siguiente generación del Tigre Azcárraga ya todo estaba plagado de juniors, los mis reyes, ¿no? Que heredaron el imperio y llevaron el país al neoliberalismo, ¿no? O sea, acto seguido ya tienes tú los 36 años del neoliberalismo que se explican perfectamente bien gestándose en esta dinámica de compadrazgo del Estado Nacional postrevolucionario, autoritario, articulado a los intereses de la lumpenburguesía cipaya.
y además enclavado en una región que es Latinoamérica, que está toda la región sometida a la expoliación que convierte a la región en una región primario exportadora sometida al imperialismo yanqui, ¿no? Entonces, para acabarla de chingar, somos un país latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, salir de eso es muy difícil, pero eso es lo que explica el éxito de Televisa. Tampoco es un gran esquema de negocios, ¿no? Sino más bien es producto de un sistema político. Por eso se está hundiendo, porque ese sistema político se acabó, porque estamos en un proceso de transición democrática, ¿no? Y en una separación del poder económico y del poder político, y entonces ya no hay un papá gobierno que le esté eh, inflando los balones, digámoslo con esa metáfora, a Junior, ¿no? Entonces Junior ahora sí tiene que hacer buenos negocios y pues no pueden porque no saben hacer negocios, no saben defender su empresa, no saben que forman parte de un país y que forman parte de un pueblo, no les gusta formar parte de un pueblo, no lo reconocen, creen que no existe y entonces por eso hay esa crisis, una crisis orgánica en toda la empresa que la va a llevar a la quiebra, ¿no? Y pues vamos a verlo, yo creo que estamos en un momento muy interesante porque además hay un factor extraordinario que es el factor mexicano, que es esto de cómo tienes un pueblo que sigue sometido a estas fábricas de mierda, ¿no? Televisa y TV Azteca, y todas las radiodifusoras, ¿no? Que son tres empresas, pero que controlan todo el espacio radioeléctrico, ¿no? Y están sometiendo a nuestro pueblo una cantidad de mentiras y una cantidad de infundios, una cantidad de discursos de odio tan tremendos. Y el pueblo ha demostrado, por lo menos en esta coyuntura que acaba de pasar, de la elección de la doctora Claudia Sheinbaum y de todo el proceso del Plan C y todo el proceso de la reforma al Poder Judicial, donde el pueblo ha demostrado que es capaz de consumir los contenidos de mierda de esas empresas sin creer sus mentiras. Y ese es un fenómeno cultural que no habíamos atestiguado, ¿no? La capacidad de nuestro pueblo de no someterse a la mentira, ¿no? Que durante décadas había sido sometido y que ahora ya no les cree, ¿no? Han perdido la credibilidad, por muy poderosos que sean esos medios de comunicación, que a pesar de que son empresas en crisis, siguen siendo muy poderosos medios de comunicación, una gran mayoría social no se come sus cuentos. Ese es otro factor que ahí está para la antropología, para la sociología de, de, este, de los siguientes años, estudiarlo, porque es un fenómeno muy, muy interesante. Y fíjate, Mirna Jiménez Torres nos mandó un mensaje hace un ratitito que decía: Toño, soy del sur de Veracruz, una zona rural, y cuando Peña Nieto fue presidente nos repartieron televisiones a todos los que teníamos el programa Prospera. Yo lo vi, yo no lo vi ahí en Veracruz, pero lo vi en Chiapas. En alguna ocasión que fui de vacaciones a pues todo ese hermoso estado que me gusta tanto, tuve la oportunidad, Molay, público consentidor, de ir a San Cristóbal de las Casas. Nunca había ido a San Cristóbal y me di cuenta de la, pero verdaderamente terrible desigualdad que existe en esa ciudad, en San Cristóbal de las Casas. Ahí hay una calle en la que tienen restaurantes, esos que acá en Estados Unidos llaman de high-end, ¿no? Restaurantes sumamente caros. Me acuerdo que vi un restaurante en el que una hamburguesa costaba $18, hasta en dólares estaba, ¿no? Imagínate tú, $18 de aquel entonces, que era mucho, una hamburguesa, mientras pues en la calle veías a los niños correr descalzos, sin suéter, en San Cristóbal hace mucho frío, vendiendo su artesanía. Y justo cuando me bajé del camión para llegar ahí a San Cristóbal de las Casas, me bajé en una parte en la que había una cantidad impresionante de personas de nuestros pueblos originarios formados para recibir sus televisiones gratis. Fue en el momento en el que se dio este supuesto cambio de la televisión análoga a la digital, y según esto, Peña Nieto, bueno, en un apoyo al pueblo, les daba estas herramientas de control que se llama televisión, caja idiota. En ese momento,
junto con el Güero Velasco. Me acuerdo mucho que en estos como centros donde estaban regalando las televisiones, como bien menciona Mirna Jiménez Torres, pero allá en Veracruz, allá acá en el caso de Chiapas, había fotos y había pues estos cartelones en los que salía tanto Peña como en ese entonces el Güero Velasco diciendo venga por su tele. Y veas a la gente salir con su tele, ¿no? Feliz, una tele, pues una pantalla de estas, ¿no? Planas, ¿no? Chiquita, pero pues ahí van todos muy felices con sus instrumentos de control. Eh, Creo que esto es pues muy claro sobre cómo es que así intentaron mantener el control de los mexicanos sin considerar que en algún momento pues las redes sociales iban a arrasar con todo esto, aunque hoy en día, Molay, público consentidor, pues también las redes sociales han sido utilizadas para el control. Vean lo que pasó acá en Estados Unidos con Elon Musk, ¿no? Que pues todo lo hizo con una intención empresarial en cuanto al apoyo que le dio sin precedentes a Donald Trump. Miren, no, esta foto, esta foto, por cierto, el pie de foto cuando la publican en las redes de Donald Trump es por fin llega la salud a Estados Unidos, algo así, ¿eh? Y está entre estos que supuestamente van a estar dándole salud a Estados Unidos y nuestro nuevo secretario de salud, que es Robert F. Kennedy Jr., este tipejo antivacunas, conspiranoico, y no es que, o sea, les digo, es ridículo el pie de foto que le ponen ahí en las redes sociales de Trump, porque cómo va a ser que llegó la salud a Estados Unidos si están estos cabrones comiendo ahí McDonald's? ¿De qué estamos hablando? Ya, mira, no te quiero quitar más su tiempo, Mola dice que nos está dando un buen rato, pero se puso muy buena la plática. No sé si quieras comentar algo ya para cerrar como conclusión. No sé, a don David se le ocurrió ponerme esta foto, pero bien, David, porque ilustra perfectamente Sí, Make America completamente. Healthy No, Again. no manches. Este es el Donald Trump, este es el junior mediocre Es un junior, de Donald Trump, el junior de un junior. ¿Qué, qué, exacto. qué opinas, Mole? No, pues es una gran imagen, gran imagen. Hagamos América saludable otra vez, ¿no? Y con esos productos chatarra ahí. Es un gabinete chatarra, un gobierno chatarra, pero es producto de la descomposición de una nación, producto de la descomposición de un sistema político y es producto de la descomposición de un régimen global, imperial, capitalista. Y es sintomático, es esquizofrenia, porque eso es esquizofrénico, ¿no? O sea, decir que estás muy saludable y te estás empacando comida chatarra, eso es esquizofrénico. Porque de paso Eh, están comiendo una hamburguesa. Me parece que el Junior, sí, Donald Trump Jr. nada más se come una hamburguesa, unas papas, pero fíjate, y Trump, no, y tienen una Coca-Cola ahí. exacto, con sus cocas, dos hamburguesas, las papas, y creo que tiene también ahí unos hot cakes, ¿no? Bueno, acá le dicen pancakes. Elon Musk, que también no canta mal las rancheras, y pues ahí lo hemos visto, ¿no? Cómo está medio aforme en cuanto bueno, no quiero entrar en detalles. Dos hamburguesotas, las papas, un pie ahí. Pero Kennedy igual, ¿no? Dos hamburguesotas, las papas, creo que son tres, unos nuggets ahí, ¿no? No, qué barbaridad. ¿qué tienes que tener en la cabeza para empacarte una cosa de esas cuando tienes suficientes recursos como para comer algo digno, ¿no? O sea, esa es la cuestión. O sea, estos personajes no pudieran servirse un buen alimento, una comida rica, una comida gozosa, cara, no podrían comer algo caro y muy delicioso que les hiciera bien y tragan esa mierda. Entonces, fíjate cómo ahí tenemos esta disociación, por eso son lumpenburguesías, ¿no? Yo puedo entender que a mi pueblo lo engañen con el olor de esas mercancías y a la gente vaya y le gusta, incluso como parte de la concepción burguesa de la realidad se le llama, ¿no? Porque el viejo Marx nos dejó como una ley, el malvado, esto de que las ideas en una sociedad, las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la clase dominante, ¿no? Entonces yo puedo entender que una buena cantidad de personas
crean que es muy, muy, muy buena onda, muy muy high, ir a comer a uno de esos lugares, uno de esos tuburios de cáncer, ¿no? Eso lo puedo entender porque así funciona la publicidad y así funciona la mercadotecnia. Pero que gente que forma parte de las élites, que tiene acceso a muchos otros productos de muy alta calidad, se someta, se autoflagele, se autosometa, se autodestruya con esos alimentos. Además están en un avión, ¿no? Están en un avión, están en una gira, son la élite del país y se autosometen, ¿no? Se autodestruyen tragándose esas porquerías. O sea, eso habla de una degradación intelectual, de una degradación cultural muy poderosa y muy peligrosa. Y ahí está. Y luego ya no, el pie de foto es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y pues, mi querido Toño, es un placer estar con ustedes. Yo quisiera darles una nota buena dentro de toda la maldad, dentro de toda la perversidad. Por hay, favor. hay, hay un poco que forma parte de la lucha, ¿no? Las notas buenas siempre forman parte de la resistencia de los pueblos, porque la humanidad desde hace más de 2000 años es un devenir constante en la lucha y en la búsqueda de su libertad, ¿no? El ser humano es un animal que se busca a sí mismo permanentemente y que no se ha encontrado, ¿no? Por eso yo soy de los que dice que todavía vivimos la prehistoria de la humanidad. A la humanidad con todas sus capacidades, con todas sus virtudes, con todas sus bondades, no la conocemos aún. Quisiéramos conocerla y por eso hay que acabar con la guerra y con la dominación. Y pues hoy veo que Almayadín en español publica que la cufilla, la cufilla es este es un pañuelo táctico, pero está inspirado en la cufilla palestina. Esta no es una cufilla original, es un pañuelo táctico, pero está inspirado en la cufilla. Tiene los símbolos de la cufilla, que son las redes de los pescadores palestinos, los caminos de Gaza, que son estos, y las gaviotas palestinas, ¿no? Es lo que representan estos símbolos de la cufilla. Y hoy la cufilla da la nota al Mayadín en español, dice, el icónico pañuelo palestino fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, según anunció este lunes el ministro de Cultura palestino. Este logro destaca como un paso importante para proteger el legado cultural del país tras décadas de genocidio en las que el ente ocupante israelí intenta borrar de la tierra palestina todo su legado árabe y su identidad. Entonces, hoy la cufilla es declarada patrimonio intangible de la humanidad y eso pues es parte de la lucha de la resistencia del pueblo palestino por su liberación y de la lucha de la resistencia de toda la humanidad por la liberación. Y esperemos que nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, lleve, yo creo que sí, será creo que la única que lleve un discurso humanista, un discurso que ponga el dedo en la llaga del calentamiento global y un discurso de paz, ¿no? Yo creo que, espero que no se quede sola en levantar esas consignas, en insistirle a los gobiernos de los países económicamente más beneficiados por el sistema global que este mundo no puede continuar con genocidios y no puede continuar con provocaciones imperialistas en contra de ningún país como el ruso, ¿no? Estas intentonas de destruir naciones, de destruir países, esas intentonas imperiales de balcanizar a los grandes países como Rusia y como China, estas intentonas de destruir y de desaparecer pueblos enteros como el caso palestino, no van con una humanidad que se dice racional o que desea ser racional y libre. Y yo espero que nuestra representanta, nuestra presidenta, levante firme la bandera de la paz, la bandera del ecologismo, del cuidado del medio ambiente y la bandera de la lucha contra la guerra, ¿no? La bandera de la igualdad y de la fraternidad. Y pues eso, mi queridísimo Toño, son mis deseos, la nota de hoy. Y pues los invito a formar sus círculos de estudio, a participar en círculos de estudio para que desarrollemos la conciencia crítica, porque además ahorita que tú decías de las televisión de Peña Nieto, no sé si me puedo robar otro minutito porque me Ay, lo que acordé, gustes. Hoy tenemos tiempo y fíjate, te están atacando los bots. Soy uno que te dale, dale. dice, ya no saben ni qué criticar mientras Biden quiere mandar misiles, está muy tonto. O sea, imagínense, ¿no? El programa lo comenzamos
criticando obviamente la decisión del de presidente Biden. Biden, pero así empezó el programa hoy. Se llevó un largo rato Molay explicando lo vergonzoso que resulta que el irresponsable, el presidente de los Estados Unidos haya hecho esto. Y ahora que criticamos un poquitito de el multimillonario, el que admira este tipo que nos escribe por ahí, que espero que sea persona, ojalá y nos pudiera mandar estos mensajes vía La Voz del Pueblo con su rostro, con su nombre y su apellido. Ojalá tuviera lo suficientes para hacerlo, pero nunca lo hace. Nunca, siempre dice, hoy mismo te lo mando y nunca nos manda nada este mismo personaje que nos escribe aquí en nuestros chats. ¿Así? Pone ahí, sí, claro, sí, ¿no? Entonces, sin censura, tú lo sabes perfectamente, está abierto para todos y cualquiera nos puede mandar su video a La Voz del Pueblo, pero así son muchos de los que nos atacan constantemente. Cobardes. Con esto nos atacan, mira, detrás de esto es muy fácil. Sí. Detrás de esto es muy fácil, pero nunca quieren mostrarse aquí como lo hace Molay Maza, ¿no? Frente a los micrófonos sin censura, con su nombre y con su apellido. Muy fácil atacar desde otro lado. Y lo más triste de todo, Molay, es que, y querido público consentido, es que se pone a defender a un multimillonario que, aparte, nos odia a los mexicanos, odia a esta persona, ¿no? Es tan ridículo como los vatos que defienden a Ricardo Salinas Pliego y que le dicen tío Richie, ¿no? O sea, de verdad es de pena ajena. Pero ya te interrumpí. Por supuesto que tienes más donde el tiempo que tú gustes, amigo. Ya sabes que aquí sin censura siempre está bien. Bueno. Sí, es que está muy buena la charla y pues hoy es día, hoy estamos celebrando adelantadamente la Revolución Mexicana. Por eso aquí en México es día de asueto, ¿no? Entonces, hoy tenemos tiempo de conversar, ¿no? Más largo y tendido. Pero yo quería, justo esto que dijiste de las televisiones de Peña Nieto, es muy importante hacer esa memoria, justo. Qué bueno que lo trajiste a colación porque, en primer lugar, Peña Nieto fue un telepresidente, ¿no? Una de las peores artimañas de las élites lumpenburguesas y de Televisa y del Estado, el Estado ya muy descompuesto, ¿no? El Estado neoliberal, esa articulación de poderes generó todo un proceso de campaña de años, ¿no? Donde usaron telenovelas, donde usaron comerciales, donde usaron gente de Televisa, ¿no? Esta señora, ¿cómo se llama la señora esta? La que le dicen la gaviota, ¿no? Que la casaron con Angélica Angélica Rivera. Rivera, sí, Le, sí. le hacía sus comerciales cuando era gobernador del Estado de México y luego los casaron, ¿no? Y generaron así una atmósfera mediática, una atmósfera, diría yo, una intervención semiótica, epistemológica, agresiva, un ultraje semiótico subjetivo para troquelar las mentalidades de millones de personas y lo lograron y lo impusieron como presidente. Después, además, vino todo el fraude de las tarjetas Monex para imponerlo como un telepresidente, ¿no? Pero al mediados del sexenio, justo cambian las tecnologías, ¿no? Bueno, más bien viene todo este proceso de cambio de la digitalización, y entonces justo el gobierno, el telegobierno se ve sí, en esa contrariedad de cómo va a seguir engañando a la gente si ya no va a tener el acceso televisivo a sus casas. Efectivamente, o sea, ¿cómo las vas a tener en la pendeja todos si ya no vas a tener el acceso de Televisa y TV Azteca a las casas de las personas, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que se coman las verdades históricas si ya no vas a tener la televisión? Y vámonos a repartir televisiones, ¿no? Eso es algo que evidenció mucho al régimen, pero justo lo que tú dices es fundamental. No contaban con la irrupción de la utilización por parte de la población de las redes sociales, ¿no? No contaban con esa capacidad de comunicación que se iba a generar y con la capacidad que el Andrés Manuel López Obrador iba a tener de usar también esas redes, ¿no? Porque además ese es otro fenómeno, ¿no? Eso es algo muy, muy interesante. Pero nos enfrentamos a un nuevo reto, ¿no? Que era a la caja idiota, eh, la derrotamos muchos apagándola, ¿no? Yo soy una persona que tengo muchos años sin ver televisión, sin tener televisión. Yo desde que trabajo, desde que yo gano mi dinero, jamás he gastado un peso en una televisión.
¿no? Yo ya, la última televisión que yo disfruté en casa fue la de mi mamá, ¿no? Pero después de eso jamás volví a tener televisión. Ya tengo varios años viviendo solo y no, no ocupo de eso. Pero a las mayorías populares les gusta ver la televisión, ¿no? Y entonces ya apagarla ya no es la receta, ¿no? Solo la puedes superar desarrollando tu conciencia, ¿no? Desarrollando pensamiento crítico, capacidad de discernir, ¿no? Y eso es una maduración intelectual y una maduración espiritual, ¿no? Que es difícil que se dé, ¿no? Y no hay recetas. No es, mira, léete este libro de tal, léete este libro, no, no es así, sino que es un proceso de desarrollo, es un proceso de crecimiento y ayudan mucho los medios alternativos, ayudan mucho las propuestas informativas no alineadas con el mainstream, ¿no? Sin censura es uno de esos grandes espacios que ayudan a desarrollar esta conciencia y otros espacios de otro tipo, ¿no? De divulgación científica, de divulgación filosófica, histórica. Justo la reflexión histórica, filosófica, humanista, científica, ayuda a desarrollar ese pensamiento crítico. Y es ahí donde nos enfrentamos al problema, que yo creo que es un problema que tiene que resolver la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y al que todos le podemos entrar, como madres y padres de familia, como amigas, como amigos, como sujetos que vivimos en una colectividad, en una comunidad política, a todos nos corresponde entrarle a resolver el problema, pero sobre todo le corresponde entrarle a una entidad colectiva a la que llamamos Estado y en un proceso de democratización, en un proceso de construcción de un nuevo Estado democrático y social, pues es mayor la responsabilidad del Estado y de su Secretaría de Educación Pública, que es ¿cuál? La responsabilidad es generar las herramientas, los instrumentos, ¿no? Las metodologías para hacernos de una especie de sospechómetro, ¿no? Para hacernos de una especie de alerta de mentiras, de una alerta de discursos de odio, ¿no? De tal manera que tú puedas, desde muy jovencito, detectar cuando alguien te quiere engañar o detectar cuando un contenido, ¿no? Cuando un contenido te hace bien o no te hace bien, ¿no? Cuando algo que estás viendo en la pantalla, en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en tu televisión, cuando algo que estás viendo es demasiado violento, es, está demasiado sexualizado, hay un discurso de racialización, hay un discurso supremacista, hay un discurso de odio, hay datos que no corresponden con la realidad. Cuando uno se da cuenta de eso no es porque uno tenga los datos, sino porque uno conoce más o menos el entorno y no encaja con lo que se está diciendo. Entonces, necesitamos desarrollar capacidades de detectar estos elementos para para escrolear los contenidos que no nos hacen bien, ¿no? Sobre todo para las juventudes es muy importante desarrollar estas habilidades. Habilidad de discernir lo que te hace bien y lo que no te hace bien, ¿no? Yo creo que es muy importante el pensamiento humanista para discernir si te hace bien o no te hace bien. Si tú partes de que los seres humanos somos eh, dignidades infinitas en nosotros mismos, es decir, los seres humanos no somos medios para lograr otros fines, sino que los seres humanos somos fines en sí mismos, en nosotros mismos, tú reconoces a partir de eso el amor al prójimo. Y entonces cuando tú ves contenidos donde a alguien le hacen daño, donde se burlan de alguien, donde humillan a alguien, sobre todo si es un niño o una niña, se te tiene que prender el sospechómetro y decir, no, eso no está bien, eso no está bien. ¿Qué puedo hacer yo? Por lo menos no lo veo o lo denuncio, ¿no? Y no se trata de ponernos puristas y de juzgar desde una supuesta superioridad moral a todo el mundo, no, no, sino se trata de proteger la dignidad de todas las personas y de ser sensibles frente a las injusticias. Y yo creo que eso es uno de los grandes retos de la sociedad, de la humanidad,
ahora que tenemos estas tecnologías y donde cualquiera puede hacer lo que quiera y subirlo a las redes, ¿no? Y eso es por un lado, ¿no? Ese es uno de los grandes retos que tenemos como comunidad, como seres humanos, ¿no? Para que no nos engañen. Yo creo que nuestro pueblo de México, por lo menos en política, va muy avanzado en ese sentido, ¿no? Te digo que este fenómeno rarísimo en donde el pueblo te puede ver la mierda de Televisa y TV Azteca y no creerles sus mentiras políticas, ¿no? Eso es un fenómeno muy interesante, pero todavía falta mucho que avanzar en construirnos como conciencias libres, ¿no? Conciencias críticas, que sean capaces de discernir el bien y el mal, lo que les hace bien y lo que no les hace bien, lo que se puede compartir, lo que no se puede compartir, lo que se puede ver, lo que no se puede ver, ¿no? La verdad siempre nos hará libres. Esa es una consigna central, ¿no? Creo que es el criterio fundamental. La verdad nos hará libres, pero la capacidad de interpretar la verdad, de procesar la verdad, de reconstruirla y de comunicarla es lo que nos hace más libres aún. Y creo que ese es el gran reto de desarrollar en nuestras subjetividades y nuestras relaciones sociales, las intersubjetividades, nos tenemos que hacer de estas herramientas para derrotar todo este rollo de la posverdad y hacer política a partir de fake news, ¿no? Que es lo que ha hecho que haya gobiernos como el de Donald Trump, como el de Jair Bolsonaro, como el de Giorgia Meloni, ¿no? Es el que este manejo de las verdades, este manejo de las pasiones, este manejo de los odios, de las emociones, el mentir sistemáticamente, el engañar sistemáticamente, el manipular emocional e intelectualmente, es lo que ha permitido el ascenso del nuevo fascismo en el mundo y hay que derrotarlo también desde la cultura y desde las mentalidades, pienso yo, mi querido Toño. Sí, exactamente, exactamente. Tenemos que hacer pues nuestra labor en cuanto a la batalla cultural, la narrativa, y ahí creo que al estar del lado correcto de la historia, al estar, vamos, del lado de la igualdad, de la justicia, bueno, pues ahí vamos ganando de calle. Yo quiero agradecerte, Molay, de verdad, por esta conversación tan interesante que tuvimos aquí en Sin Censura. Qué buena mesa sostuvimos aquí. Y te pido por favor que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Pues muchas gracias a ti, Toño, gracias a Sin Censura y al público culto conocedor de Sin Censura. Y pues ya a mí me encuentran en X Molay Masa y en Facebook Molay Masa y en Instagram así también, Masa Molay creo que estoy ahí. Y en la 4TV, ahí nos pueden encontrar, ahí si ustedes le ponen a la 4TV, ahí pueden ver también nuestros programas, nuestras entrevistas, las noticias del movimiento y tenemos un experimento nuevo que ojalá que les guste, que se llama Demos y Kratos. Ya hicimos la tercera entrega, donde justo tratamos de hacer análisis de medios y análisis político muy, muy campechano, muy sintético y con muñequitos para que la gente se divierta, se entretenga y porque también la crítica también tiene que venir acompañada de un poquito de humor, de un poquito de alegría, ¿no? Para que no estemos enojados todo el tiempo, porque eso tampoco es saludable estar enojado todo el tiempo, ¿no? La realidad a veces nos hace encabronar mucho, pero pues hay que bajarle un poquito para estar sanos, hay que estar sonrientes también. A mí no se me da mucho, pero lo intento. Y pues ahí me encuentran. Y insisto, en los círculos de estudio tenemos el círculo Esparta los domingos a las 5 y el círculo Semilleros de Conciencias los lunes a las 8 de la noche. Nos encuentran en Facebook o en YouTube y ahí está, todo el mundo puede participar. Mira qué bonito, ahí está el cartel de Esparta. Muchas gracias a todo el equipo de Sin Censura por brindarnos el espacio. Ahí está. Esta es la siguiente sesión del domingo y esta es la sesión de hoy del Círculo Semilleros de Conciencias, donde vamos a hablar de los trabajos de cuidados. Y todo el mundo puede entrar, todo el mundo puede participar, criticar, decir, estudiar sobre todo. El objetivo de los círculos es desarrollar la conciencia crítica y libre
y para hacer una militancia muchísimo más protagónica, más activa y una ciudadanía más crítica, más activa y no dar marcha atrás en este proceso de transformación de nuestro país y de nuestro mundo. Y pues ya, aquí me tienen al pie del cañón, camaradas, para servirles siempre. Eso es todo, mi querido Molay, más Ontiveros, compañero, colega, pues aquí siempre compañero de Sin Censura, el buen historiador Molay, más Ontiveros, y pues ahí seguimos también en la lucha. Qué gusto y qué honor, qué interesante Gracias. plática sostuvimos aquí con Molay. Muchas gracias a Molay. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Seguimos con mucho